Hemos entrado en verano y puede ser un buen momento para quemar hemeroteca. Y por ejemplo, hoy nos vamos al año 2009. Porque ya que se habla mucho de fake news, hubo una ese año muy destacada que fue el caso del señor don Diego Pastrana. La controversia informativa era por una tragedia, la muerte de una niña llamada Aitana al caer de un columpio. Los forenses, por error, al hacer un primer informe sobre el cuerpo de la niña, creyeron ver algún tipo de abuso sexual. Como medida cautelar, el juez ordenó el ingreso en prisión del novio de la madre del niño, que en aquel momento estaba bajo su cuidado. A las 24 horas estaba hecha la autopsia, se determinó que la niña no había sufrido ningún tipo de abuso y el detenido, don Diego Pastrana, quedó en libertad y sin cargos. Y aquí podría haber acabado la historia. ¿Cuál fue el problema? Que en ese lapso de tiempo en que se produce la detención y en que se determina que es inocente, entraron en juego los medios de comunicación. Los fotógrafos de las agencias le captaron en el momento en el que eran detenido y su foto fue difundida en todos los medios como alguien sospechoso de haber asesinado a una niña. Para la historia queda la portada del periódico ABC, que en aquel momento dirigía a don Ángel Expósito Mora, con el título La mirada del asesino de una niña. Dentro había un reportaje que decía novio, canguro y asesino, nuevamente con su foto. Pero por ejemplo, el diario El Mundo publicó un reportaje de página completa, también con foto, en el que aseguraban que el hombre ya había confesado, algo que no podía ser verdad como se demostraría 24 horas después. Y para que nada falte, aquel día todas las televisiones quisieron tener la imagen del señor don Diego Pastrana siendo detenido, llamándole asesino. De esta manera llegaba a los juzgados a primera hora de la mañana el joven Diego P.V., presunto homicida de Aitana. Tiene 25 años y hoy ha pasado a disposición judicial en Tenerife, acusado de causar la muerte a una niña de 3 años. El juez ha prorrogado la detención del presunto agresor de 25 años y actual pareja de la madre de Aitana. Antes de interrogarlo, había pedido una autopsia de urgencia que ha descartado la agresión sexual. Es el presunto asesino de la niña de 3 años que ayer murió en Tenerife. Esta tarde ha declarado ante el juez de momento solo por un delito de asesinato. Están viendo al presunto autor material de las lesiones y quemaduras que han provocado la muerte de la pequeña Aitana de tan solo 3 años. Una vida vil e injustamente truncada previsiblemente por ese individuo que recibía lo oprobio, lo escuchábamos, de un grupo de personas. Es realmente espeluznante, es increíble que haya personas capaces de hacer algo así. La mejor parte de esta historia es que se supo que la señora que gritaba ¡bandido, asesino!, había sido traído expresamente por el cámara de la agencia de noticias que vendió la imagen a todas las cadenas. Grítele, señora, grítele. Dígale algo, señora. Bandido. Diga algo. Espérate, que no. ¿Este? Sí. ¡Anda sin vergüenza, bandido! Cuando se descubrió que el señor Pastrana era inocente, tocó entonar el mea culpa. Quiero recordar que aparece una niña muerta, según el informe médico con signos de agresión sexual, según el informe de la Guardia Civil, también confirmado con signos de agresión sexual, todo esto durante un viernes por la tarde. La niña vive con su madre y con el novio de la madre. El novio de la madre tenía antecedentes por agresión sexual. La Guardia Civil detiene inmediatamente a ese individuo es puesto a disposición judicial y el juez lo manda a la cárcel esa tarde. Esos fueron los hechos del viernes por la tarde. ¿Cuál fue nuestro error / mi error como director? Porque en las portadas del periódico el director tiene un porcentaje enorme, tal y como son las portadas del ABC, que son casi, por aquel entonces había 3 temas, ahora hay casi 2. Pero tiene un porcentaje enorme. Ante una foto extraordinaria, como era ese retrato de él saliendo de prisión, titulamos La mirada del asesino. Gravísimo error. Al día siguiente, tanto el hospital como la Guardia Civil, como el juzgado, demuestra que la niña no tenía agresión sexual y que las causas fueron otras. Las causas de la muerte de la niña. Bueno, lo que hicimos por aquel entonces, cosa que de lo que no me enorgullezco en absoluto, fue hacer un videoblog echando leches en el que pedía disculpas y reconocía el error. Hago este videoblog hoy martes 1 de diciembre, cuando en verdad me refiero a una información publicada el pasado sábado. En realidad se gestó la información durante el viernes. Me refiero a esa acusación que se le hizo a Diego. Acabamos condenando a priori a un hombre que, según el juez, el propio sábado puso en libertad, y según el juez, como digo, no tenía nada que ver con los hechos y, por supuesto, con el asesinato, con la violación y con el maltrato de la niña. Nos equivocamos. Yo creo que a los medios de comunicación
que somos tan críticos y que damos tantas lecciones de ética, de buenas formas y de buenos modales, no nos pasa nada por reconocer cuando cometemos un error. En este caso nosotros metimos la pata y la metimos gravemente. Por eso creo que conviene reconocerlo y conviene disculparse. Y Antena 3 Televisión ofreció una entrevista pagada al señor Pastrana. Este rechazó ir, pero aceptó que en su lugar fuera su hermano, que fue el que recurrió a la entrevista pagada para explicar cómo había sido la experiencia. La historia de Diego Pastrana. El 21 de noviembre fallecía su hijastra y se ha visto señalado por todo el país. ¿Cómo está tu hermano? Muy mal. Está muy mal, está destrozado. Oye, ¿es verdad lo que se ha dicho? ¿Que piensa de manera continua en el suicidio? Ya ha intentado a veces suicidarse. ¿Es verdad que en un primer momento tu hermano sí reconoce que a la niña le pegó un pequeño azote? Un azote, pues lo normal. Encarcelado. Hay un momento que él relata especialmente duro. Sí. Que le enseñan una foto. Es la foto practicada por un forense mientras realizaba la autopsia de la niña. Sí. Eso no lo va a poder olvidar. Eso en la vida. Te tengo que hacer la pregunta porque es lógico. ¿En ningún momento tuviste una sombra de duda sobre el comportamiento de tu hermano? ¿En algún momento pensaste, pues a lo mejor se le ha ido la mano? No, porque todo el mundo que conoce a mi hermano sabe que mi hermano es incapaz de hacer eso. Es curioso que cuando los tertulianos de Antena 3 comentan el episodio y ponen las imágenes de el cámara de agencia diciéndole a la señora grítele, grítele cuando pase asesino, rápidamente dicen ese señor no tiene nada que ver con nosotros, no es periodista, no es como nosotros, no tiene absolutamente nada que ver con nuestra profesión. Grítele, señora, grítele. Dígale algo, señora. Bandido. Diga algo. Espérate, que no. ¿Este? Sí. Este. ¡Anda, sinvergüenza, bandido! Este tipo no es un periodista, o sea, es un indecente. Creo que los señores que estamos aquí sentados no tenemos nada que ver con ese señor, que no habría que llamarle periodista. Este es un fabricante de noticias, si la noticia no existe, él la fabrica. Se lleva a alguien, les incita a que insulten y entonces ya tiene la noticia de que han insultado no sé cuántos tal, pero él previamente ha conseguido que así ocurra. Existe mucha gente que funciona de esta manera y desgraciadamente tienen el título de periodistas. Este tipo de reportaje muchas veces que se han contratado incluso a gitanos para que invadan una finca de un torero famoso y con eso ya tienen un reportaje. Eso es indecente. Llama la atención que por cómo hablan parecería que se ha descubierto la secuencia del grítele señora, grítele por algún tipo de investigación interna. No, se ha descubierto básicamente porque la secuencia completa la tenían todas las cadenas de televisión que compraron la secuencia. Lo que pasa es que en sus telediarios la habían recortado, como sospecho hacen habitualmente. Y cuando descubrieron que resulta que el señor Pastrana era inocente, pues ya decidieron mostrar la secuencia completa para hacer cargo de conciencia, supongo. Lo que me hace sospechar que muchas de las veces que vemos a algún tipo de acusado de asesinato siendo abucheado, si nos mostraran la secuencia completa, igual también escucharíamos otros grítele señora, grítele señor. Estamos aquí sentados, no tenemos nada que ver con ese señor, que no habría que llamarle periodista. Este es un fabricante de noticias, si la noticia no existe, él la fabrica. Por cierto, en que se pongan tan estupendos con lo de ese señor es una profesión diferente a la nuestra, no tiene nada que ver con nosotros, pongo un matiz, porque por ejemplo uno de los que habla es el señor don José Antonio Vera, que en aquel momento era el director general de La Razón. Y hay que recordar que en aquella jornada el diario La Razón publicó en página completa la imagen del señor Diego Pastrana y puso "los monstruos están entre nosotros", cuando 24 horas después se demostraría que de monstruo tenía poco. Así que ahí el señor Vera no parece estar tan lejos del grítele señora. ¿En virtud de qué análisis introspectivo se puede determinar que la mirada temerosa y extraviada de alguien falsamente acusado es la del asesino de una niña de 3 años? ¿O concluir que tenemos a un monstruo entre nosotros? Mal camino tomarían los medios si se convierten en meros difusores de lo que digan otros sin pasarlo por el tamiz de su disciplina profesional, que es ante todo la de comprobación de la exactitud de los hechos. Pero eso, por eso digo, hay dos cosas que creo que conviene no mezclar. Es un consejo que te doy. O sea, una cosa es el asesinato, niña, no sé qué, que es una cosa que tiene morbo y lo ponen aquí. Y otra cosa es que esto técnicamente está mal resuelto. Que son dos cosas que conviene no mezclar, porque eso sucede sin
la parte del morbo, digamos. Y te voy a poner un ejemplo con nosotros. Yo acabo de volver de México y estaba trabajando en la sección de internacional. Eran las guerras, o sea, debía ser Bosnia, no recuerdo, fue el año 90 y... Es que no me acuerdo, pero bueno, para que lo entienda. España tenía ahí unos soldados y entonces llega la noticia, supongo de por allí, fuentes, tal, no sé qué, de que 2 militares españoles han muerto. Creo que era Bosnia. 2 militares han muerto, entonces bueno... pero eran todavía informaciones sin confirmar, pues del ejército, compañeros, de la embajada por allí, no sé. Entonces estaba ya entre los teletipos, todo el mundo estaba trabajando en eso, estamos al borde del cierre. Y entonces justo al borde del cierre llega un comunicado oficial del Ministerio de Defensa donde efectivamente dice que están muertos. Mejor dicho, leído, bueno, están muertos. No ponía están muertos, sino que lamentaba, que tal, que no sé qué. Bueno, entonces ya esa tensión de qué titular ponemos se desvaneció, mueren 2 españoles, 2 militares españoles en Bosnia. Y recuerdo, yo estaba sentado, yo era reportero de base, estaba allí pues, haciendo otras cosas. Entonces viene y se había ajustado la crónica del corresponsal, tal. Naturalmente la crónica del corresponsal llevaba esto sin acabar de formular, y ya cuando se aterrizó con el comunicado oficial del Ministerio de Defensa, el redactor jefe puso mueren 2. Entonces vino, sale. En aquel momento además los teletipos, o sea, había teletipos, no es como ahora todo en pantalla. Y el comunicado del Ministerio de Defensa había llegado directamente a la sección de internacional, y entonces sale el director adjunto como una flecha y viene para la sección y entonces dice, a ver el comunicado. Entonces sacan el comunicado y se van de gafas así como de... así todo. Y entonces dijo una frase que a mí se me ha quedado sin verdad. ¿Dónde están los cadáveres? ¿Dónde están los cadáveres? ¿Han encontrado los cadáveres? No, pero dan por muertos. Pues si los dan por muertos, démoslo por muertos. Es decir, el ministerio o el gobierno da por muertos a 2 ciudadanos, a 2 militares españoles en Bosnia. Y entonces, el redactor jefe se imputó, no sé qué, si los dan por muertos el gobierno, pero es que están muertos, entonces hay que poner 2 muertos y vamos a ser el único periódico mañana que va a salir con estas gilipollas, no sé qué. Bueno, pues claro, donde hay patrón no mata marinero, y al día siguiente el país salió con el Ministerio de Defensa o España o el gobierno, no sé qué, da por desaparecidos a 2 soldados españoles o da por muertos, no sé. Pero en fin, era una cosa de ellos. Todos los demás salieron, 2 militares españoles mueren en Bosnia en una operación de no sé cuántos. Ese mismo día, por la tarde, aparecieron los 2 soldados vivos. Que eso es una cuestión de técnica. Y aquí lo que pasa es que se mezcla la mala técnica con el mal asunto. Y claro, el resultado es nefasto. Es realmente espeluznante, es increíble que haya personas capaces de hacer algo así.